A las 3 de la mañana, mientras el campus dormía, un director de Harvard detectó movimiento en un pasillo poco iluminado. Curioso, siguió el sonido de la tiza golpeando rápidamente contra una pizarra. Lo que encontró hizo que su corazón se detuviera. Una joven negra, apenas una adolescente, estaba resolviendo ecuaciones más complejas que las que la mayoría de los profesores podían manejar. Ella ni siquiera debería haber estado allí. Lo que sucedió después no solo conmocionó a toda la universidad, sino que cambió el curso de su vida para siempre. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Era una noche terriblemente fría en Cambridge, Massachusetts. El viento aullaba a través de los antiguos muros de ladrillo de la Universidad de Harvard, haciendo vibrar las ventanas y barriendo el silencioso campus cubierto de hiedra. La mayoría de los edificios habían quedado oscuros hacía horas y los estudiantes estaban encerrados en sus dormitorios, sin darse cuenta del momento extraordinario que se desarrollaba en las sombras de Hawthorne Hall. Exactamente a las 3:04 de la mañana, el director Edward Callahan, un académico experimentado con reputación de disciplina y brillantez, salió de su oficina para una inspección final antes de regresar a casa. Lo había hecho todas las noches durante los últimos 23 años. Lo que vio esta vez, sin embargo, no alteraría simplemente su rutina. Encendería algo que nunca pensó que fuera posible. Mientras caminaba por el oscuro pasillo, sus oídos captaron un rápido golpeteo que resonó débilmente en la sala de conferencias B. Era el tipo de sonido que estaba fuera de lugar en la oscuridad de la noche. Agudo, rítmico, urgente. Cauteloso pero curioso, se acercó a la puerta y echó un vistazo a través de la estrecha ventana de cristal. Sus cejas se fruncieron. Dentro había una joven negra, de no más de 13 años, que vestía una sudadera con capucha descolorida y zapatillas demasiado finas para la nieve del exterior. Sus pequeñas manos se movían furiosamente sobre la pizarra, sus ojos fijos en una feroz concentración. El tablero estaba lleno de densas ecuaciones, diferenciales parciales y un laberinto de anotaciones matemáticas que deberían haber llevado días escribir, y mucho menos resolver. Edward empujó la puerta para abrirla silenciosamente. La niña se estremeció ligeramente, pero no dejó de escribir. Murmuraba para sí misma, calculando derivadas e invirtiendo funciones como si hubiera nacido con el conocimiento impreso en su ADN. Su nombre, como pronto descubriría, era Amamira Ulbrook. No tenía identificación de estudiante, ni autorización, ni motivo para estar dentro de un aula de Harvard a las 3 de la mañana. Y, sin embargo, estaba allí completamente inmersa, completamente en casa, como si perteneciera más que cualquier otra persona a la que él hubiera enseñado jamás. Edward se quedó congelado por varios momentos, atrapado entre la incredulidad y el asombro. Las ecuaciones no eran solo complejas. Eran revolucionarios. Reconoció una fórmula de un problema no resuelto en física teórica. Algo que ha desconcertado a los estudiosos durante años. Ella no lo estaba copiando. Ella lo estaba resolviendo sola en silencio en medio de la noche. Finalmente se aclaró la garganta. «Disculpe», dijo suavemente. Amamira se giró sobresaltada, abrió mucho los ojos, no por miedo sino como si la interrupción la hubiera sacado de otro mundo. «¿Quién eres?», él preguntó. Ella dudó. Solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar. «Me iré ahora». Ella cogió su mochila. «No», respondió Edward, acercándose. «¿Dónde aprendiste esto? ¿Estas ecuaciones?». Amira miró hacia abajo. «Vi conferencias en línea. Estudié libros que tomé prestados. Me gusta resolver problemas que nadie más quiere abordar». Edward la miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Cómo había entrado este niño en Harvard? ¿Por qué estaba ella aquí? Pero lo más importante es, ¿cómo era posible que una adolescente sin acceso a una educación de élite hubiera hecho algo que departamentos enteros no podían hacer? Pero justo antes de que pudiera preguntar algo más,
Ella limpió la pizarra con un movimiento rápido, cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Edward se hizo a un lado, aturdido. Al salir, susurró: «Lo siento. No quise molestar a nadie». Ella desapareció por el pasillo, su figura se desvaneció en la oscuridad como un fantasma. Pero Edward no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el tablero, aunque ahora estaba en blanco. Porque en ese momento supo que acababa de presenciar algo histórico. Y lo que hizo a continuación conmocionaría a toda la universidad. Edward Callahan no durmió esa noche. Se sentó solo en su oficina con la puerta cerrada y las luces atenuadas, repasando cada detalle de lo que acababa de ver. El polvo de tiza todavía flotaba en el aire. Aún persistía el olor del aire frío de la noche. Y la imagen de un espejo, de aquella pequeña niña con zapatos enormes y una determinación feroz, quedó grabada en su mente como una ecuación permanente que no podía resolver. Sacó un bloc de notas y comenzó a garabatear lo que recordaba del tablero antes de que ella lo borrara. Los números, símbolos y patrones volvieron a inundar su cerebro como una tormenta que se desató dentro de él. A las 6:12 de la mañana, Edward había llenado 3 páginas. Pero por más que lo intentó, no pudo reconstruir los pasos finales de su solución. Fue como si su mente hubiera desbloqueado una dimensión a la que sus años de academia ni siquiera se habían acercado. Y eso lo aterrorizó, en el mejor sentido posible. Esto no fue un accidente. Ella no había llegado a ese aula por casualidad. Ella lo había elegido. Ella lo había desafiado. Ella lo había conquistado. A las 8 de la mañana, Edward se encontraba frente a la sala de control de seguridad de la universidad. Exigió las imágenes de vigilancia nocturna de Hawthorne Hall. Nadie lo cuestionó. Él era, después de todo, un director. Observó atentamente cómo las imágenes en blanco y negro revelaban un espejo deslizándose hacia el interior del edificio a través de una puerta lateral. Silencioso, desapercibido, como si ya lo hubiera hecho antes. No llevaba abrigo, solo la misma vieja sudadera con capucha y llevaba una sola mochila. No tenía llave ni documento de identidad, solo genialidad pura. Al mediodía, Edward estaba en una reunión con el vicepresidente de Asuntos Académicos de Harvard. Trajo el material filmado, sus notas y su urgencia. «Nos estamos perdiendo algo histórico», dijo. «Ella no solo es talentosa, es más allá de lo que hayamos visto jamás». El vicepresidente se echó hacia atrás con escepticismo. «Usted está sugiriendo que lancemos una investigación a nivel universitario sobre un adolescente desconocido que irrumpió en nuestras instalaciones». «Lo que digo», respondió Edward con firmeza, «es que si la dejamos escapar, puede que nunca nos lo perdonemos». Mientras tanto, Amamira Ulbrook estaba sentada tranquilamente en un rincón de una biblioteca pública al otro lado de la ciudad, hojeando un viejo y maltratado libro de texto sobre mecánica cuántica. Ella no tenía idea de que alguien la había notado. No tenía teléfono, ni redes sociales, ni idea de que el hombre con el que había hablado a las 3 de la mañana ahora estaba hablando con las mentes más poderosas de la educación estadounidense. Su mundo era simple: resolver problemas. Permanecer invisible, sobrevivir. Esa noche, Edward regresó a Hawthorne Hall y dejó un sobresellado debajo de la pizarra. Dentro había una nota escrita con una letra clara y precisa. «Si regresas, estaré esperando. Sin juicio, solo conversación». C. La noche siguiente no vino, ni tampoco la noche siguiente. Pero en la tercera noche, poco después de las 2:58 de la mañana, un leve crujido resonó en el pasillo. Edward miró hacia arriba. Ella estaba de regreso. Y esta vez, ella no huyó. Ella se quedó quieta en la puerta, observándolo atentamente, como si tratara de leer sus intenciones. «Traje café», dijo Edward, levantando 2 vasos de papel. «Pensé que tal vez me dejarías mirar». Amira entró lentamente. «Solo si me prometes no hablar mientras trabajo», asintió.
Lo que sucedió durante las siguientes 2 horas se convertiría en el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía predecir. A medida que volvía a llenar el tablero, línea por línea, el silencio se volvió sagrado. Edward no se movió. Él simplemente observaba porque sabía algo que el mundo estaba a punto de aprender. Este no era solo un niño. Esta era una mente que podía reescribir el futuro. Edward Callaghan permaneció sentado, sin moverse, y su corazón latía más rápido que en años. Mientras él escribía línea tras línea de intrincadas ecuaciones en el tablero, algo dentro de él cambió. No estaba mirando a un estudiante. Estaba presenciando un fenómeno parecido a un rayo atrapado en una botella o a una estrella que se transforma en brillante. La forma en que funcionaba su mente, como sus manos se movían sin dudar, como sus ojos nunca dejaban el tablero. No fue aprendido. Nació. Era una brillantez cruda e intacta, y era aterradora. Durante 2 horas, Edward no dijo nada. Bebió su café lentamente, sin apenas parpadear. Amamira trabajaba en completo silencio, con el rostro concentrado, casi sin emociones, como si cada ecuación fuera parte de su lenguaje, una manera de hablar el mundo en orden. La habitación estaba fría, pero ninguno de los dos lo notó. Había una especie de electricidad en el aire, esa que solo surge cuando nace algo histórico. Entonces, de repente, se detuvo. Su tiza se detuvo a mitad del trazo. Ella se quedó mirando lo que acababa de escribir y luego se volvió hacia él lentamente. «No entiendes esta parte, ¿verdad?» Edward parpadeó. «Número, ¿por qué no? He leído miles de páginas sobre la gravedad cuántica. Pero esto está más allá de todo lo que he visto». «¿Dónde lo aprendiste?» Amamira bajó la tiza. Su voz era tranquila, casi ofensiva. «No lo aprendí. Acabo de verlo». Se inclinó hacia adelante. «¿Lo viste?» Ella dudó. «En mi cabeza. A veces los números aparecen antes de dormir. Se organizan como colores formando patrones». Edward sintió que se le cortaba la respiración. No estaba hablando con un estudiante. Estaba hablando con un prodigio de un tipo que el mundo no había visto en generaciones. «Me gustaría mostrarte algo», dijo suavemente, metiendo la mano en su maletín. Sacó una carpeta sellada y se la entregó. En su interior se encontraban artículos inéditos de un proyecto de investigación clasificado de Harvard sobre sistemas multidimensionales. Él la observó mientras pasaba las páginas. Sus ojos recorrieron las complejas fórmulas con rapidez y calma. Luego, sin decir palabra, tomó un trozo nuevo de tiza y reescribió la última página, pero añadió 3 líneas nuevas al final. Sus adiciones no fueron aleatorias. Eran respuestas. Edward se quedó mirando con incredulidad. El artículo había estado marcado como sin resolver durante más de 6 años. Susurró. «¿Sabes lo que acabas de resolver?» Amira se encogió de hombros. «No sé cómo se llama. Solo sé que necesitaba una reparación». En ese momento, Edward supo que esto había ido más allá de la política de Harvard, más allá de las reglas, más allá de la financiación. Necesitaba ayuda. Entonces, a la mañana siguiente, hizo la llamada. Marcó el número de la doctora Clara Benson, directora de la Oficina Nacional para el Avance Científico. Había sido mentora de ganadores del Premio Nobel, asesorado a presidentes y dirigido programas globales de innovación. Pero Edward nunca la había llamado directamente hasta ahora. Cuando ella respondió, él habló con mesurada urgencia. «Clara Ara, necesito que vengas a Cambridge hoy». «¿Qué es?», ella preguntó preocupada. «Encontré algo, o mejor dicho, a alguien, y si estoy en lo cierto, estamos ante una mente que aparece una vez por siglo». Clara llegó esa noche. Ella era aguda, sensata y caminaba con determinación. Edward la condujo a Hawthorne Hall, donde Amira ya estaba sentada, escribiendo soluciones a un problema diferente que Edward le había dejado. Clara observó en silencio. En cuestión de 20 minutos, sus brazos se cruzaron, sus cejas se levantaron y su escepticismo se hizo añicos.
¿Dónde la encontraste? Ella preguntó en voz baja. Ella nos encontró, respondió Edward. Amamira miró hacia arriba y se encontró con los ojos de Clara. Y en ese breve segundo, Clara Benson, que había trabajado con las mentes más brillantes de Estados Unidos, sintió algo que no había sentido en años. Temor. Porque esta chica no solo estaba resolviendo ecuaciones. Ella estaba reescribiendo la ciencia. La habitación se sentía cargada de un peso que nadie en Harvard había experimentado antes. Clara se volvió hacia Edward y le dijo, «Tenemos que protegerla. Si se corre la voz sobre Amira, toda la comunidad científica caerá como buitres. Su trabajo será robado, explotado o, peor aún, silenciado». Edward asintió. Ella ya está en peligro. Alguien intentó acceder a la computadora de su dormitorio anoche. No sabemos quién. No podemos permitir que esto se filtre. Amamira los miró con los ojos abiertos pero tranquilos. Quiero hacer más que solo resolver problemas. Quiero entender por qué se me aparecen estas ecuaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué significan para el futuro? La mirada de Clara se suavizó. Esa es la pregunta que te definirá, Amamira. No solo las respuestas que des, sino las preguntas que te atrevas a hacer. De repente, el teléfono de Edward vibró. Miró la pantalla y su rostro se tensó. Es la junta de supervisores. Han oído rumores. Quieren reunirse con ella para evaluar la situación. Clara apretó la mandíbula. Intentarán controlar esto. Tenemos horas para prepararnos. Edward miró a Amir, que ahora estaba más erguido. No tienes que hacer esto sola. Te acompañaremos en cada paso. Al día siguiente, la Junta de Harvard se reunió en una antigua sala ornamentada, adornada con retratos de expresidentes y exalumnos famosos. Amamira permaneció sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, rodeada de Edward, Clara y dos profesores escépticos pero intrigados. El presidente se aclaró la garganta. Señora Johnson, su difunta, los estudios nocturnos han atraído mucha atención. Algunos dicen que su trabajo desafía principios científicos fundamentales. Otros se preocupan por las implicaciones. ¿Puede explicarse? Amamira respiró hondo. No estoy aquí para desafiar a nadie. Solo veo patrones, números que cuentan una historia que nadie más puede oír todavía. Quiero aprender, contribuir y hacer descubrimientos que ayuden a la humanidad. Un profesor se burló suavemente. Esto es extraordinario, sí, pero las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Debe demostrar la validez de su trabajo. Amamira sonrió levemente. Lo pienso hacer. Durante las siguientes horas, presentó su investigación. Explicó su visión de los sistemas multidimensionales como si hablara un idioma que la sala había olvidado hacía mucho tiempo. Ecuaciones, gráficos y teorías brotaron de ella con una claridad que asombró a todos. Los escépticos guardaron silencio. Incluso el presidente se inclinó hacia adelante, visiblemente impresionado. Esto no se parece a nada que hayamos visto. Pero señorita Johnson, el mundo fuera de Harvard no siempre es amable. Habrá presiones, exigencias y riesgos. Clara se puso de pie. Por eso estamos creando un programa especial para apoyarla, con financiación, protección y acceso a las mentes más brillantes. Edward añadió, su trabajo podría redefinir la ciencia. Podría conducir a avances en energía, tecnología y medicina que ni siquiera podemos imaginar. La habitación bullía con conversaciones susurradas. Amamira se sentó en silencio, pero en su interior la mente corría. Ella sabía que esto era solo el comienzo. El mundo estaba mirando ahora. Las expectativas eran altas y el camino por delante estaba lleno de desafíos que aún no podía prever. Después de la reunión, Clara tomó a Edward aparte. Necesitamos formar un equipo rápidamente. Científicos que comprenden su visión, pero que también la protegerán de la explotación. No podemos permitir que los medios de comunicación o las corporaciones la conviertan en un espectáculo. Edward asintió sombríamente.
Me pondré en contacto con mis contactos. Esto será una pelea, pero estoy listo. Esa noche, Amira regresó a su dormitorio, exhausta, pero emocionada. Se sentó junto a la ventana y miró las estrellas, preguntándose si las ecuaciones que veía en sus sueños estaban conectadas con esas luces distantes. De repente, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Ella dudó y luego respondió. Una voz tranquila y autoritaria dijo: «Señorita Johnson, le presento al doctor Marcus Reed, del Departamento de Investigación Científica Avanzada. Hemos estado siguiendo de cerca su progreso. Hay mucho más por descubrir y creemos que usted es la clave». El corazón de Amira latía con fuerza. «¿Qué quieres de mí?» «Una oportunidad», respondió el doctor Reed. «Trabajar en proyectos que cambiarán el mundo. Pero debes estar preparada. El verdadero viaje comienza ahora». Miró al cielo nocturno. El silencio estaba cargado de posibilidades. Su vida había cambiado para siempre. La llamada del doctor Marcus Reed fue solo el comienzo de lo que se convertiría en un torbellino que arrastró un espejo mucho más allá de los tranquilos rincones de Harvard. En cuestión de días, la invitaron a unirse a una iniciativa de investigación confidencial dirigida por el Departamento de Investigación Científica Avanzada. No se trataba de un programa cualquiera. Era un proyecto rodeado de secretismo, diseñado para explorar fronteras científicas que el público jamás había imaginado. El primer día de Amamira en las instalaciones fue abrumador. El campus era vasto y estaba protegido por más niveles de seguridad de los que jamás había visto. Científicos de todo el mundo trabajaban en laboratorios llenos de equipos que solo había visto en libros de texto. Se rumoreaban avances en computación cuántica, manipulación de energía e incluso percepción del tiempo. El ambiente era electrizante pero tenso. Todos sabían que estaban trabajando en algo que podría cambiar el futuro. El doctor Reed guió personalmente a Amamira en las presentaciones. «Estás aquí por tu capacidad. Ver patrones y resolver problemas al instante es raro. Necesitamos tu perspicacia para resolver acertijos que nos han desconcertado durante décadas». Hizo una pausa con una mirada seria. «Pero hay una trampa. Este trabajo es exigente. Te desafiarás mental y emocionalmente. Algunos proyectos pueden desafiar los límites de lo que crees posible. ¿Estás preparado?» Amamira asintió. Su determinación era inquebrantable. «Quiero ayudar. Quiero entenderlo todo». Su primera tarea fue un problema relacionado con una partícula teórica que podría contener energía ilimitada si se manipula correctamente. Años de investigación no habían logrado demostrar su existencia. Pero la mente de Amamira se llenó de nuevas posibilidades. Pasó incontables horas analizando datos, dibujando nuevas ecuaciones y formulando hipótesis. Pronto, se dio cuenta de que la clave residía en combinar el cálculo multidimensional con la gravedad cuántica, conceptos que había captado intuitivamente, pero que nunca antes había visto conectados. Su enfoque era poco convencional y arriesgado. Algunos científicos experimentados se mostraron escépticos. Otros se mostraron esperanzados, pero cautelosos. Entonces, una noche, ya tarde, mientras las instalaciones estaban en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas, se produjo el gran avance de Amamira. Las ecuaciones que había escrito en la pizarra empezaron a tener sentido de una forma nunca antes vista. Los números se alinearon, las gráficas se estabilizaron y las propiedades teóricas de las partículas aparecieron con claridad en los monitores. El doctor Reed y un equipo de expertos entraron corriendo para presenciar el momento. La sala se llenó de asombro e incredulidad. «Esto podría cambiarlo todo», susurró un científico. «Energía limpia y limitada. Si esto es cierto, estamos al borde de una revolución». Pero los grandes avances conllevan grandes peligros. No todos querían que este descubrimiento llegara al público. Poderosas corporaciones y grupos políticos vieron el potencial de controlar o suprimir dicha tecnología. Amamira supo que ya no existía. El mundo de Amira había cambiado de maneras que jamás imaginó. La presión aumentaba,
pero sentía un fuego inquebrantable en su interior. Cada desafío, cada sombra de duda, solo fortalecía su determinación. Ya no era solo una estudiante brillante que se quedaba despierta. Se había convertido en un faro de esperanza para algo mucho mayor. A medida que la noticia de su descubrimiento comenzaba a difundirse silenciosamente en círculos científicos selectos, Amamira se enfrentó a una decisión que podría definir su vida por completo. El futuro. El secretismo del centro de investigación resultaba sofocante. Sin embargo, el mundo exterior era un lugar peligroso. Intereses poderosos acechaban por todas partes, listos para tomar el control del descubrimiento para su propio beneficio. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una pesada capa. Una noche, en la tenue luz de su dormitorio, Amamira se sentó rodeada de páginas de ecuaciones complejas. Las líneas y los números parecían bailar ante sus ojos. Su teléfono vibró. Era un mensaje seguro del doctor Marcus Reed. Nos vemos en la antigua biblioteca del campus. Debemos hablar. Urgente. Su corazón latía con fuerza al salir al fresco aire nocturno. El campus estaba en silencio. Las sombras se extendían por los senderos por donde los estudiantes solían pasar apresurados durante el día. La puerta de la biblioteca se abrió con un crujido y en su interior, el rostro del doctor Reed estaba serio. Amira, lo que has descubierto es más que solo ciencia. Desafía todo lo que sabemos sobre energía y poder. Este conocimiento podría transformar naciones, economías, incluso nuestra forma de vida. Amamira escuchó atentamente. Pero hay gente que quiere enterrar esto para silenciarte. Debemos protegerte a ti y a tu trabajo. He gestionado una autorización de seguridad y un equipo para ayudarte. No te enfrentarás a esto sola. En los días siguientes, la vida de Amamira se convirtió en un torbellino de reuniones vigiladas, comunicaciones cifradas y noches de insomnio. Cada paso adelante se topaba con nuevos obstáculos, amenazas disfrazadas de advertencias, llamadas anónimas y figuras sospechosas acechando cerca de su dormitorio. A pesar de los peligros, la determinación de Amamira nunca flaqueó. Se apoyó en Clara y Edward, quienes se convirtieron en sus aliados más firmes. Juntos, idearon un plan para revelar el descubrimiento al mundo de una manera que no pudiera ser ignorada ni suprimida. Organizaron una presentación pública en una importante conferencia científica en la ciudad de Nueva York. Fue una decisión audaz, con el riesgo de exponerse a los enemigos. Pero el poder de la transparencia y la verdad fue su arma más poderosa. Cuando llegó el día, Amir se presentó ante un auditorio lleno de las mentes más brillantes, periodistas y líderes influyentes. Su voz era firme pero potente mientras explicaba el avance, el potencial de crear energía limpia e ilimitada que podría transformar el mundo. La sala estaba silencio, y luego estalló en aplausos atónitos. Las cámaras destellaron, las preguntas arreciaron y los titulares comenzaron a extenderse por todo el país. Pero la batalla no había terminado. A medida que su mensaje se difundía, también lo hacía la reacción negativa. Entidades poderosas intentaron desacreditarla, cuestionar su credibilidad y detener su progreso. Sin embargo, la autenticidad, la inteligencia y el coraje inquebrantable de Amamira brillaron. Su historia inspiró a millones. Las mentes jóvenes la veían como un símbolo de esperanza y perseverancia. Lo imposible se había vuelto real. Amamira Johnson no solo había descifrado el algoritmo de la ciencia, sino también el sistema de la duda y el miedo. Había obligado al mundo a prestar atención y abrir la puerta a un futuro donde los sueños podían hacerse realidad. Este fue su legado, nacido de las tranquilas horas de las 3 de la mañana. Las infinitas ecuaciones y el coraje para plantar cara ante cada obstáculo. El mundo nunca volvería a ser el mismo.